Este es su programa Como un viento recio. Es para mí motivo de mucha alegría poder llegar hasta donde usted puede vernos o escucharnos. Este tiempo queremos dedicarlo, como les decíamos en la primera enseñanza, a la orientación juvenil. Pues me he dado cuenta que hay mucha necesidad en la juventud y tengo años de servirle al Señor y dedicar un buen tiempo a la juventud. Quiero leer la palabra del Señor que dice en el Salmo 119, versículo 9. Y la pregunta es esta: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y la respuesta es: con guardar tu palabra. Estimados oyentes, qué importante es tomar en cuenta la palabra del Señor. En el caminar de la vida, en lo que se refiere a la juventud, van a salir muchas cosas que van a intentar destruirle, arruinarle, inclusive que se muera sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Pero si usted guarda la palabra de Dios, va a hacer a un lado todo aquello que quiera destruirle, que quiera arruinarle. En la primera enseñanza mirábamos cómo el príncipe Amnón, en el segundo libro de Samuel, capítulo 13, él no guardó la palabra de Dios y su fin fue calamitoso porque su propio hermano lo mató. Ahora queremos referirnos a otra persona que sabía de la palabra de Dios y tampoco la guardó: Sansón. En el libro de Jueces, capítulo 16, la Biblia nos relata de Sansón. Sansón, por no guardar la palabra de Dios, también sufrió graves consecuencias y su fin fue un triste fin, aunque se arrepintió. ¿Qué pasó con Sansón, un gran hombre de Dios, que Dios tenía grandes planes para con él? Tenía grandes propósitos para el joven Sansón en aquella época. Pero él también, al igual que Amnón, se enamoró de lo que no tenía que enamorarse. Sansón se enamoró de Dalila. Sin dudarlo, Dalila era muy hermosa, muy simpática. Sin dudarle, tenía cualidades que a él le agradaron. A él le agradaron. Pero si usted lee esa historia en Jueces capítulo 16, la palabra del Señor nos dice que Dalila, de la cual Sansón se enamoró, era una persona que no tenía a Dios. Era una persona que no respetaba al Dios del cielo. Ella tenía otros dioses. Y Dios en su palabra prohíbe eso. Sansón sabía de la palabra de Dios, pero se enamoró de alguien que no tenía que enamorarse. Y yo he dado congresos y conferencias juveniles en todo mi país, Guatemala, como fuera de mi país, Guatemala. He encontrado multitud de jóvenes y señoritas llorando delante de mí, que se han enamorado de alguien que les ha llegado a arruinar su vida, les ha llegado a destruir su vida. Y he encontrado a muchísimos jóvenes y señoritas en una depresión tremenda, terrible, en una angustia desesperante en sus vidas. Y me han dicho llorando: ¿cómo me fui a enamorar de esta persona? Pues volviendo con Sansón, se enamoró de Dalila, una mujer que no tenía a Dios, una mujer que no respetaba a Dios. Y sus amigos de Dalila eran personas que odiaban a Sansón. Cuando vieron que se emprendió aquel compañerismo de amor entre Sansón, el siervo de Dios, con alguien que no tenía al Señor, se dieron cuenta sus enemigos e inmediatamente se comunicaron con Dalila. Le ofrecieron dinero, le ofrecieron bienes de esta tierra, con tal que
que ella lo engañara y de esa forma Sansón descubriera en qué consistía su grande fuerza, su grande poder que tenía. Estimados oyentes, sinceramente Sansón se enamoró, como decimos en Guatemala, locamente de Dalila, y eso fue fatal para él, por cuanto que Dalila no era una persona que le amaba. Fíjese que ya van dos cualidades que no están bien en Dalila. Primero, no tenía a Dios, al Dios verdadero en su vida. Segundo, si lo hubiera amado, nunca hubiera aceptado dinero para arruinar, para destruir a Sansón. Porque cuando alguien ama de verdad, no busca el mal de la otra persona, sino busca el bienestar, el bien de la otra persona. La palabra de Dios cuenta que Dalila recibió aquel dinero, aquello que le dieron los enemigos de Sansón, y logró sacarle en qué consistía su grande fuerza. Y para no hacerle largo la historia, Sansón fracasó porque se enamoró de Dalila, de la cual nunca se hubiera enamorado. Dalila lo engañó, perdió su fuerza, todo lo que Dios le había dado a Sansón lo perdió, lo perdió. Ahora la Biblia nos relata que cuando Sansón perdió lo que Dios le había dado, esa fuerza, le quitaron los ojos. Oiga, lo pusieron sus enemigos a trabajar para ellos en un molino. Se burlaban de él. Era desesperante la condición de Sansón. Un hombre que sabía de la palabra de Dios, pero por no guardar la palabra de Dios, llegó a estar en una condición triste, desesperante y angustiante. Y eso es lo que quiere en este tiempo, joven y señorita que gusta verme y escucharme. En nuestros días hay un diablo, hay principados, hay potestades, hay poderes de las tinieblas que van a querer destruirle, arruinarle, como lo han logrado con muchos jóvenes y señoritas que no han guardado la palabra de Dios. Y muchos de ellos lamentablemente no saben nada de la palabra de Dios. Por eso usted que me escucha y que me ve, compre una Biblia, cómprela y léala. Si no ha rendido su corazón a Jesucristo, acéptelo como su Señor y su Salvador y viva para Él y guarde la palabra del Señor, y usted evitará de ser destruida por Satanás. Porque en nuestros días, en mi país Guatemala y en todo el mundo, el enemigo ha logrado destruir a tantos jóvenes y señoritas, ha logrado arruinar su vida, destruir su vida y aún quitarle la vida física, y ahora lo están lamentando en el infierno. Creo que Sansón lloró muchas veces por haberse enamorado de lo que no tenía que enamorarse. Muchas veces se sintió de una forma tan lleno de angustia y de desesperación. Yo creo que Sansón dijo: si tan solamente hubiera guardado la palabra de Dios, no me hubiera sucedido lo que ahora me está sucediendo, lo que me está pasando. Si muchos jóvenes y señoritas guardaran la palabra de Dios, se evitarían de tanto lamento y de tanta tristeza y de tanta miseria. Yo en lo personal he llorado al ver los periódicos de mi país, las noticias de mi país y del mundo entero. Cuántos jóvenes y señoritas se suicidan. Sí, se cree que la mayoría de suicidios que hay en todo el mundo son jóvenes y señoritas que han entrado en depresión, que han entrado en melancolía
Y entonces el enemigo les ha metido en su mente y en su corazón que la solución es el suicidio. Pero esa no es la solución de los problemas, joven y señorita. No sé qué momentos difíciles usted pueda estar pasando, pero hay uno tan bueno que se llama Jesús, el que dio su vida en la cruz del Calvario, que quiere salvarlo, perdonarlo, liberarlo, cambiarlo y por finalidad llevárselo al cielo. Sansón toda la vida lamentó haberse enamorado de Dalila. Como les decía en la primera conferencia, jóvenes y señoritas, no es malo enamorarse, pero se tiene que tener cuidado de quién usted se va a enamorar, porque somos conscientes que estamos en tiempos tan pervertidos que aún en nuestros días se han enamorado hombre con hombre y mujer con mujer, y aún se han unido. Es tiempo de reconocer a Cristo como su Señor y Salvador, y entonces usted limpiará su camino de toda obra satánica y diabólica. Que Dios le bendiga y le guarde y le proteja. Estimados oyentes, ha sido una bendición llegar hasta donde usted gusta vernos y escucharnos. Que Dios le guarde y le bendiga y le haga prosperar. Es mi deseo y mi oración. Queremos tener reporte de ustedes. Vamos a continuar dando estas enseñanzas de la palabra de Dios. Y la primera que estamos introduciendo por este medio es la pregunta: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra bendita de Dios. Por favor, acepte a Jesucristo, lea la palabra de Dios, congréguese en una congregación cristiana evangélica y obedezca la palabra de Dios, y usted disfrutará esa vida que el Señor le ha dado. Que el Señor le bendiga y le guarde.